La base de nuestra esperanza. Ahora bien, para continuar el día de hoy, lo que quiero que hablemos es de la resurrección y la transformación que la resurrección conlleva. ¿Ya? Para poder introducir un poco el tema, quiero partir de una premisa. Y la premisa tal vez puede sonar un poco extraña, sobre todo el día de hoy. A pesar de que si la pensamos bien no va a sonar para nada extraña, pero escúchenla, por favor. Dios no creó solo almas. Dios no creó solo espíritus. Dios te creó a ti, Dios me creó a mí como un ser humano completo, y eso incluye nuestro cuerpo. Esa es la premisa. Lo que quiero que hagamos en la reunión es dar un poco más de argumentos. Vamos a ver algunos pasajes al respecto, pero quiero que pensemos en esto y vamos a aclarar algunos temas también. Entonces, lo que quiero hacer hoy es hablar del hecho de la resurrección, qué es la resurrección, cómo va a ser realizada. Vamos a hablar también del descanso del creyente en segundo lugar, y vamos a hablar de la muerte en tercer lugar. ¿Qué significa esto de la muerte? Vamos a verlo, vamos a leerlo y vamos a explicarlo y vamos a ir haciendo algunas aplicaciones a nosotros, a nuestra vida el día de hoy. Eso va a ser la reunión. Es muy importante hablar de esto, porque resulta que si hablamos de nuestra esperanza futura, nuestra esperanza eterna como creyentes en los cielos, entonces hay un problema, porque resulta que todos nos damos cuenta de que nuestros cuerpos van envejeciendo. Nos estamos volviendo más viejos, nos estamos acercando tal vez a nuestra fecha en la cual vamos a ser llamados a la presencia de Dios, vamos a partir de este mundo y se nos viene la eternidad. Entonces, ¿cómo opera esto a la luz de la esperanza? Básicamente planteo una pregunta. ¿Existe alguna arista, existe algún ángulo en el cual podamos mirar a la eternidad y decir, por genial que pueda ser la eternidad, por gloriosa que pueda ser la eternidad, ¿existe algún ángulo en el cual la podamos evaluar, en el cual digamos, pero esto de la eternidad no me gusta? ¿Vamos a perder alguna capacidad en la eternidad? Por ejemplo, como dar un abrazo. Si pensamos de aquí a 1000 años más, ¿vamos a poder dar un abrazo? Entendemos como creyentes que Dios ha impartido vida espiritual en nosotros, pero a veces cuando pensamos en la eternidad nos cuesta un poco pensar en estas cosas. Y quiero que lo veamos el día de hoy. Cuando la sociedad, cuando el mundo muchas veces habla o suele pensar en el cielo, el día de hoy piensan en el cielo para reírse, burlarse, pero si uno logra tener una conversación con algún colega, logra tener una conversación con alguien no creyente, una conversación seria acerca del cielo, normalmente la opinión del cielo, una opinión seria del cielo de alguien que no está instruido en las escrituras, siempre va a fluctuar entre dos grandes extremos. Uno de esos extremos es que el cielo sería una especie de lugar en el cual todos nuestros apetitos carnales serían o serán completamente satisfechos, una gran fiesta. Y nosotros como creyentes que conocemos al Dios vivo y verdadero, santo, hacemos muy bien en rápidamente descartar esa idea, ¿cierto? El cielo no es una fiesta desenfrenada en la cual Dios premia a los que estén ahí, dándoles todo lo que su corazón desean de una manera incluso pecaminosa. No es así. El cielo es la morada de Dios. La eternidad con Dios, por lo tanto, en su morada va a tener que reflejar de una u otra manera el carácter mismo de Dios.
Pero resulta que al otro lado de la balanza hay otro extremo. Y el mundo a veces piensa también en ese, y nosotros también caemos a veces en pensar de esa otra forma. ¿Y cuál es esa otra forma? En que el cielo es un lugar etéreo, nubes, espiritual, en el que todo es santidad, lo cual estaría bien, todo es solemnidad, y que estaremos ahí en forma de alma, en forma de espíritu, vaga, difusamente, con Dios, pero perdiendo cualidades, no pudiendo dar un abrazo, de hecho, por ejemplo. Y si somos muy sinceros, muchísimas veces nosotros también, lamentablemente, caemos en pensar un poco más para ese lado que para el primer lado, como creyentes. Nos cuesta, al menos a mí me cuesta. Y eso nos lleva a una implicancia. Si el cielo es así, entonces ese cielo etéreo, espiritual, solo espiritual, con los cuerpos que hayan quedado en la tierra, sería un cielo de hecho bastante aburrido. También, si somos sinceros, ese cielo es bastante aburrido, es bastante fome. Es un cielo en el cual, ok, está Dios, ok, quiero ir allá, pero realmente no todavía, porque todavía tengo muchas cosas que hacer que allá no voy a poder hacer. A veces solemos pensar así. Pero la Escritura nos muestra otro panorama completamente distinto. Pensémoslo de esta manera. Nuestro Señor Jesucristo. Él es Dios eterno. Él es el todopoderoso Dios que hace aproximadamente 2000 años atrás vino al mundo, en la encarnación tomó una naturaleza humana y la adquirió para siempre. Él es Dios eterno y perfecto y Él es también el hombre perfecto. Y esto lleva un montón de implicaciones. Quiero resaltar dos de ellas, por lo menos. La primera es que no hay nada de malo en el mundo material, en el cuerpo per se. Lo que está mal en la humanidad siempre ha sido el pecado, no la materia. Los filósofos griegos creían que era la materia lo malo. Lo malo es el pecado, no la materia. Y en segundo lugar, y tal vez esto es lo más explícito y glorioso, y es lo que le da sentido al tema de hoy, es que el cielo tiene una componente física. El cielo es corporal. El cielo, según la Escritura, es un lugar físico también. Y eso es lo que quiero mostrarles en esta tarde. Cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo, lo hace en forma corporal. Obviamente Él es omnipresente porque Él es Dios, pero de una manera completa tiene que estar en alguna parte. No sé dónde, pero tiene que estar en alguna parte. Hay una componente física. Lo que quiero tratar hoy, y lo reitero, es que la salvación de Dios, la presencia de Cristo, donde estaremos por toda la eternidad, es con cuerpo y alma, no es solamente en alma. ¿Y cómo se va a llevar a cabo esto? Mediante un mecanismo que se llama la resurrección. ¿Qué es lo que es la resurrección bíblica? Es darle vida a un muerto. Cuando en la Escritura, cuando en la Biblia se habla de resurrección, prácticamente en todos los casos se refiere a dar vida a un cuerpo, vida física, no vida espiritual. Hay algunos pasajes que lo toman como metáfora, como figura, para ilustrar una realidad espiritual, pero siempre es una figura, no es directamente. Cuando se habla de resurrección, tiene que ver con que el cuerpo recibe vida. ¿Ya? Y la premisa de esto es que, como creyentes, Dios nos está haciendo nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y cuando dice todas, incluye a nuestro cuerpo también. La salvación de Dios es a lograr, es hacer cosas nuevas. Y Él ya partió con tu corazón. Si usted es creyente,
Dios impartió vida nueva en tu corazón y va a continuar con tu cuerpo también. Eso es lo que quiero que veamos. Así que por favor acompáñenme a leer 1 Corintios capítulo 15. Este es el pasaje que habla en la Escritura por excelencia acerca de la resurrección. Y lo que quiero hacer es llevarles a muy grandes rasgos por este pasaje, ver algunos elementos, voy a ir saltando de algunos pasajes, algunos versículos puntuales, así que yo les voy a ir diciendo para que lo vayamos leyendo. Pasaje medianamente extenso, partiremos desde el versículo 20. Dice así la palabra del Señor. Versículo 20. 1 Corintios 15, 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido tiempo. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Versículo 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. El 40. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales, otra la de los terrenales. 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Estos pasajes, preciosos pasajes, son el argumento del apóstol Pablo para demostrarle a los corintios de que existe la realidad de la resurrección. Los cuerpos van a ser levantados. Ellos estaban en una situación en la que habían falsos maestros diciendo que no era así.
que no había resurrección de los muertos. Y él parte argumentando que Cristo el Señor sí resucitó de los muertos, y de los versículos aproximadamente 20 al versículo 28 tenemos argumentos cristológicos, por así decirlo, para la resurrección. Este es el qué de la resurrección. La resurrección, según estos pasajes, se puede extraer la siguiente enseñanza: íntimamente relacionada y solo capaz de ser realizada por Dios. No hay, así como no hay esperanza fuera de Dios, no hay resurrección fuera de Dios. Cito a un comentarista, abro comillas: Dios es el Dios vivo y no puede ser el Dios de los muertos. Solo a partir de la realidad de Dios se puede establecer la realidad de la resurrección. Cristo resucitó. Y este versículo, el versículo 20 y el versículo 23, habla de Cristo como las primicias. Fíjense en esas palabras que están ahí. Las primicias. ¿Qué son las primicias? Que Jesucristo sea la primicia tiene que ver, y es una metáfora de el primer fruto. Esa es la idea. Los lectores hubieran asociado probablemente a eso, y está en el Antiguo Testamento también. Es el primer fruto de una temporada en la cosecha. Y básicamente no es simplemente que sea el primero, sino que además es el botón de muestra de lo que va a venir a continuación. Si el primer fruto es muy bueno, uno entendía que la cosecha era muy buena. Si el primer fruto tal vez no venía muy bien, entonces uno bajaba las expectativas un poquitito. Lo que está diciendo aquí es que Cristo Jesús, Señor nuestro, al resucitar, Él es la primicia. Él no fue físicamente el primero. Él sí es el primero en el sentido de haber resucitado para no morir más, de tener Él el poder de la resurrección, pero también es la primicia porque el resto, y ahí está con la primicia, porque el resto de la cosecha, el resto de los suyos, vamos a resucitar de exactamente la misma manera. Esa es la idea, ese es el argumento de la primicia. Él va primero y Él es el botón de muestra de lo que sigue a continuación. Y eso nos incluye a nosotros. Eso es lo que está, una de las cosas que están aquí. Yo creo que muchos de nosotros nos acordaremos del pasaje Juan 11:25. Jesús dice a Marta: yo soy la resurrección y la vida, ¿sí? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Lo que yo quiero decir con esto y lo que este pasaje nos cuenta es que nuestro Señor Jesucristo, cuando le dijo eso a Marta, no estaba haciendo una metáfora bonita solamente. Obviamente no estaba mintiendo, pero tampoco estaba haciendo una metáfora linda. Simplemente estaba diciendo la verdad de manera completa. Cuando Él dice que es la resurrección y la vida, que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá, es en serio. Es literal. Creo que eso es lo precioso que está aquí. De los versículos 24 al 28, en 1 Corintios 15, se nos muestra cómo nuestro Señor Jesucristo va a suprimir toda otra potestad, todo otro poder, toda otra autoridad que pueda haber, para que Dios sea todo en todos. Y eso incluye la muerte. Lo vamos a ver en el último punto, que es la muerte de la muerte. Continúa después en este pasaje con otros argumentos, demostrando que existe resurrección. Por ejemplo, la idea de los versículos 29 al 34 tiene que ver con que si no existiese la resurrección, entonces Él mismo no estaría haciendo lo que está haciendo, sufriendo tanto, exponiéndose tanto, al borde de la muerte en muchas ocasiones, porque habría demasiado riesgo de perderlo todo. Pero sin embargo, debido a que la resurrección está garantizada, entonces Él procede con confianza.
Y los versículos 35 al 51, y aquí quiero detenerme un poco más, es el cómo de la resurrección. Y hablan de una transformación. Y ese es el punto central tal vez. ¿Qué pasa con el cuerpo del creyente? ¿Cómo opera la resurrección en alguien, por ejemplo, que fue quemado o incinerado o que cayó al mar, por ejemplo? Algún creyente que su cuerpo fue desintegrado en última instancia. La respuesta de Pablo en el versículo 36 es simplemente necio. A alguien que hace ese tipo de afirmaciones, necio, necio. ¿Cuánto le cuesta a Dios resucitar un cuerpo? Y él plantea la idea de que el cuerpo actual es como una semilla. Tiene la naturaleza de la persona, completamente distinguible, pero primero tiene que ser enterrada, tiene que morir primero para que luego pueda tomar su forma definitiva muchísimo más gloriosa. Esa es la idea. Y lo que está aquí es que Dios está obrando o va a obrar en el creyente no solamente darle vida a su cuerpo, sino que también en conjunto con eso le va a provocar, va a causar, va a generar una transformación de gloria en el cuerpo del creyente. Versículo 42. Cuerpo actual, corrupción, corruptible. Cuerpo nuevo, incorruptible, sin pecado, sin afectación del tiempo. Ya no se va a desgastar, va a ser incorruptible. Versículo 43. De deshonroso va a ser glorioso, va a ser conforme a la imagen de Cristo. El mismo versículo 43, un poco más abajo, debilidad versus hecho de manera poderosa. Es una resurrección potente, es una resurrección eficaz, es una resurrección realizada con el poder del Señor Jesucristo. Versículos 44 al 46, cuerpos animales versus cuerpos espirituales. Que sean cuerpos espirituales, alguien podría decir, son espíritus entonces. No, son cuerpos. Que sean espirituales no implica que dejan de ser cuerpos. La idea es que la procedencia de este cuerpo, la vitalidad del cuerpo transformado mediante la resurrección, viene del Espíritu de Dios. En contraste con el cuerpo animal, que está afectado profundamente por nuestro pecado. Esa es la idea que está ahí. Y finalmente los 47 al 49 son cuerpos celestiales versus cuerpos terrenales el día de hoy. Así como el Señor es celestial, así como Él es divino, nosotros, tú y yo, hermanos, vamos a ser hechos a la misma imagen, celestiales, adecuados, capacitados para estar en la presencia del Señor. Así como en Edén, pero muchísimo más. Porque hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Es totalmente necesario, versículo 50, totalmente necesario que junto a la resurrección venga esta transformación. ¿Por qué? Porque solo así se hereda la incorrupción, solo así se hereda el reino de Dios. Sin abandonar este pasaje, paso a mi siguiente punto, el descanso del creyente. Esta transformación, la resurrección, cuando nuestros cuerpos resuciten, si es que hemos partido, ¿cuándo va a pasar? Versículo 23 lo dice, los que son de Cristo en su venida. Hay otro pasaje que está también en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4 y versículo 16, dice que cuando el Señor Jesús venga, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es cuando Él descienda del cielo, es cuando Él venga, es su segunda venida. Ahora, ¿qué pasa entonces con nuestros amados creyentes que ya han partido a la presencia del Señor? ¿Dónde están? Obviamente sus cuerpos están en el cementerio. Sus almas, ¿dónde están?
y cómo va a ser la dinámica entonces cuando el Señor Jesucristo venga. Quiero leer, y dejemos ahí un dedito puesto en 1 Corintios 15, por favor, pero voy a leer un pasaje en Filipenses capítulo 1, versículo 23. Dice el apóstol Pablo: de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir a la presencia de Dios y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. El versículo 21 decía que era ganancia. El morir es ganancia. Pero ¿saben qué? A pesar de que nuestros amados que ya han partido a la presencia del Señor están muchísimo mejor, han ganado, también tenemos otros pasajes del mismo apóstol Pablo, como por ejemplo 2 Corintios capítulo 5, que nos describen que no es un estado final, que no es un estado definitivo, y que no es un estado tan deseable como para toda la eternidad. En 2 Corintios capítulo 5 y versículo 1, dice así: sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, refiriéndose a su cuerpo, el apóstol Pablo, se deshiciere, murieren, tenemos de Dios un edificio, versículo 2, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Versículo 4, que los que estamos en este tabernáculo, en este cuerpo, viviendo ahora, esa es la idea, gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Pablo describe en este pasaje que su vida corporal es como estar vestido con ropa. Esa es la figura. Estoy vivo en el cuerpo es equivalente a estar vestido con ropa. Y su muerte posible, él dice que, siguiendo la figura, sería ser desnudado, que le quitaran la ropa. Y él dice que eso es algo por lo cual se gime con angustia. No es un estado definitivo, no es un estado final. Él preferiría estar vivo cuando venga el Señor, para recibir la transformación sin tener que pasar por la muerte. Por lo tanto, nuestros queridos que ya han partido están en un estado intermedio. Siguiendo la metáfora de Pablo, desnudos de cuerpo. Están descansando en Dios, están en la presencia del Señor. No hay cosa tal como en un sueño sin conciencia, no es así, pero tampoco están en un estado definitivo. Hay otro pasaje en Apocalipsis que se ven las almas de los santos, de los justos, que claman y se les dice que esperen. Es un estado de expectativa, no es un estado definitivo. Es un estado en el cual se dice que están en descanso, se dice que es muchísimo mejor, se dice que es ganancia, pero no es perfecto. Entonces tenemos tres estados. El estado 1 es como estamos ahora. Cuerpo y alma, todavía afectados con el pecado. El estado intermedio, el de nuestros amados, en la presencia del Señor solo en espíritu, solo en alma. Muchísimo mejor, nuevamente, descansando en el Señor, pero no perfectos, porque todavía están desnudos de cuerpo. Pero finalmente va a venir el estado definitivo, en el que todos los creyentes, sin excepción, vamos a estar de nuevo en cuerpo y alma presentes al Señor. Esa es la respuesta entonces de cómo operan estas cosas en conjunto. Eso quiere decir que si estás vivo y viene el Señor ahora, te va a transformar. Pero si viene el Señor en un tiempo más y hemos partido a la presencia del Señor antes, cuando venga el Señor, va a resucitar tu cuerpo, tu alma va a volver con Él, vuelve al cuerpo, sufre la preciosa transformación de gloria y por lo tanto podrás estar con Él, también físicamente en cuerpo
y alma. Solo así se cumple la salvación de Dios. La salvación de Dios es completa. Es para personas completas. Ese es el estado incorruptible. Ese es el estado glorioso. Y hermanas, hermanos, ese es el estado que esperamos. No esperamos un estado intermedio. Hay un himno que dice, la tumba mi meta no es. Esperamos la gloria. Esperamos la gloria que también conlleva un cuerpo y que no pierde nada. ¿Saben qué? Esa es tal vez la implicancia más preciosa de la resurrección. Considerando que la resurrección existe, considerando que el cielo tiene una componente física también, entonces ya no es fome, ya no es etéreo, ya no es intangible, una cosa extraña en la cual, no estaríamos mal, pero habríamos perdido una serie de facultades. No. Todas las facultades que tenemos ahora van a estar millones de veces mejores porque ya no va a haber pecado que lo distorsione todo. Pero sí vamos a poder compartir, sí vamos a poder dar un apretón de manos, sí vamos a poder encontrarnos con nuestros amados, sí vamos a poder dar un abrazo, sí vamos a poder ver al Señor, estar con el Señor en serio, como están ustedes aquí conmigo y como estamos todos juntos en esta tarde. Sí vamos a poder gozarnos de algún paisaje, sí vamos a poder disfrutar de alguna comida, sí vamos a poder hacer todas las cosas preciosas, gloriosas y que Dios creó y que tienen que ver con el mundo físico también. El cielo es infinitamente más glorioso entonces de lo que a veces nos imaginamos. Este es el descanso. Hermano mío, pensemos en esto y descansamos. Hay descanso. El Señor Jesucristo no estaba bromeando cuando nos dijo que Él era la resurrección y la vida. Él lo estaba diciendo en serio. Paso a mi último punto y vuelvo a 1 Corintios capítulo 15. El último tema es la muerte de la muerte. El versículo 26 de 1 Corintios 15, lo leo de nuevo, el postrer enemigo que será destruido es la muerte, y los versículos 51 al 57 nos muestran a la muerte como Dios la ve. Dios ve la muerte como un enemigo, como un poder que tiene potestad sobre personas, pero que debe ser vencido y debe ser destruido. Mencioné algo de los filósofos griegos. Los filósofos griegos tenían la idea, Platón en particular, tenía la idea que realmente el cuerpo es en sí mismo malo, el alma sería en sí misma buena, y que la muerte realmente es una especie de liberación de la persona, porque por medio de la muerte entonces el cuerpo que sería malo queda atrás, es una cárcel del alma, como decía literalmente, y la persona quedaría libre, pero no es así. Eso no es así. La muerte no es una liberación. La muerte no es deseable. Según la Escritura, la muerte no es deseable. La muerte es un enemigo que debe ser vencido. El problema de pensar como Platón, y hay muchas personas el día de hoy que piensan como Platón, basta con ir a algún funeral y escuchar lo que a veces se dice en estos discursos antes de la sepultura misma, es que niegan tu propia humanidad. Tú no eres solo un alma, tú también eres un cuerpo, tú eres un ser humano completo, y Dios te creó completo. Y por lo tanto, solo alma, y que el cuerpo es malo y que el cuerpo es una cárcel del alma, niega tu humanidad. Y además no tiene base bíblica alguna, no tiene base alguna, de hecho, a Platón simplemente y llanamente se le ocurrió. Pero Dios nos dice otra cosa.
Ahora hay otro punto que tal vez es la otra cara de la moneda. El día de hoy se ve harto también la parte más científica de la muerte. ¿Qué nos dice? Que la muerte es parte de la vida, que todos los organismos nacen, crecen, se reproducen, mueren, eso lo dice la biología, y que por lo tanto no hay nada que temer porque es parte total de la vida. También tiene otros problemas. Eso es meramente descriptivo y no da cuenta de tu condición moral delante de Dios. Para Dios, la muerte no es deseable. Para Dios, en la Escritura, la muerte no es parte del diseño original. No es natural. La muerte vino por el pecado. Y la muerte es un poder y debe ser vencido. Y estos versículos nos hablan de la muerte precisamente como eso. Un poder, pero que el Señor Jesucristo la va a vencer. Eso dicen estos pasajes. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, el versículo 26. Y también el versículo 54, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, esa es la resurrección. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Esa es una cita de Oseas, capítulo 13, versículo 14, que literalmente dice: Dios hablando, oh muerte, yo seré tu muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Y esa, la muerte de la muerte, va a ser lograda por el Señor Jesucristo, según este pasaje, mediante la resurrección. La resurrección entonces no es simplemente dar vida a los muertos, transformarlos, es el Señor Jesucristo también reivindicando, vindicando el nombre de Dios al suprimir una potestad. Y por lo tanto Dios volverá a reinar. Quiero que veamos la muerte de la siguiente manera. Supongan que la muerte es una cárcel, ¿ya? Y supongan que dentro de esta cárcel están todas las personas que han muerto. ¿Ok? Síganme, por favor, la metáfora. La resurrección de Cristo, la primicia, sería como que Él se escapó de la cárcel, por así decirlo. Por mucho que nosotros quisiéramos, si somos bien honestos, todavía no parece una victoria final. La cárcel sigue en pie, más parece una anomalía, se escapó uno, pero no hay victoria todavía. Ahora, supongamos que el Señor Jesucristo vuelve y resucita a los suyos. Sería equivalente a que Él volviera a esta cárcel con poder y dijera: denme a los míos, yo los redimí, libérenlos. ¿Ok? Pero la cárcel sigue existiendo. Todavía suena como a algo, tal vez una negociación forzosa, pero una anomalía. La cárcel sigue estando allí. ¿Qué tiene que pasar para que la muerte muera? Para que la cárcel sea totalmente destruida. Lo que tiene que pasar es que todos y cada uno de los presos de esa cárcel sean liberados. Y para eso se logra con resurrección. Eso es mi punto. Juan capítulo 5 y versículos 28 y 29 dice así la palabra del Señor. No os maravilléis de esto, dice el Señor, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Este pasaje muestra que la resurrección que el Señor Jesucristo logró también va a afectar a los no creyentes, solamente que sin la transformación de gloria. Sus cuerpos van a ser exactamente igual de contaminados, limitados, no gloriosos como lo son hoy, solo que no van a morir nunca.
Pero ¿saben lo que está haciendo el Señor? Está dejando completamente vacía la cárcel. No va a quedar nadie en las garras de la muerte. Y eso es totalmente también concordante con Apocalipsis, por ejemplo, capítulo 20, cuando se ve el juicio del gran trono blanco, se insiste en muchísimas ocasiones en esos pocos versículos que los muertos estaban allí, los muertos están de pie, los muertos fueron devueltos, para enfatizar de que los muertos, los que estaban muertos, ahora están vivos y de pie frente al juez eterno. Hubo una resurrección también para aquellos que murieron en sus pecados, solamente que es una resurrección de condenación, es una resurrección en la cual ellos no van a gozar de lo que el creyente tiene. No quiero enfatizar ese castigo, lo que quiero enfatizar es que esta es la forma que nuestro Señor tiene de destruir la muerte, de que la muerte pierda toda capacidad y de que se cumpla lo que dijo el profeta: oh muerte, yo seré tu muerte. Él va a destruir la muerte y lo va a hacer mediante resurrección. Esa es la esperanza cristiana. Y tú vas a ser parte de eso, pero no en esa arista. Creyente, salvado por el Señor, vas a experimentar resurrección si es que ya has partido. Y si no has partido, cuando Él venga, vas a experimentar de todas maneras la transformación que estaba descrita en este pasaje de 1 Corintios 15. Esto nos lleva a pensar en algunas pocas cosas, y con eso ya termino. El versículo 58 dice algo que lo aterriza a nuestra realidad. Así que, debido a que tenemos victoria en Cristo, debido a que el Señor Jesucristo va a destruir la muerte, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Hoy, se refiere hoy, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Debido a que existe resurrección, entonces tenemos la confianza de que todo lo que estamos haciendo por el Señor no es vacío, no es sin fruto. Incluso si es que eso llega a desgastar los cuerpos. Esa es exactamente la misma lógica que está en 2 de Corintios, en ese pasaje que leímos parcialmente de el cuerpo como estar vestido. Él dice lo siguiente en ese pasaje, en 2 de Corintios 5, 6. Así que vivimos confiados siempre. Vivimos confiados. Y esa confianza que él tiene, esa seguridad que él tiene, esa valentía que él tiene, la dice en un contexto en el cual él está sometido precisamente a torturas por el nombre de Cristo que van desgastando su cuerpo hasta la muerte. Y él dice, ¿sabes qué? Sigo teniendo confianza. Y la razón de eso es porque Dios me tiene un cuerpo glorioso. Por lo tanto, yo voy a seguir adelante. Yo no me voy a acobardar. Esa es una de las aplicaciones que quería hacer. Mientras mantengamos nuestra vista en que el Señor tiene para ti un cuerpo glorioso en los cielos, entonces vamos a poder servirle de una manera mucho más preciosa, mucho más perfecta, sin temor. Y hay otra aplicación que yo quería hacer. Hay un pasaje, y lo leí también en la reunión de jóvenes, y es uno de los pasajes que más me llama la atención, que está en Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 10. El versículo 7, ¿cuántas veces más de alguno de nosotros lo ha usado como de manera negativa? Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Claro, y ahí uno dice, pórtate bien, porque todo lo que tú siembres vas a cosecharlo después. Pero este pasaje no es para reprimir, en el contexto es para animar.
Es para decirles, no se cansen de hacer cosas buenas. Eso es lo que dice a continuación. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Por lo tanto, versículo 9, no nos cansemos de hacer el bien. Porque a su tiempo segaremos, cosecharemos y no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Este pasaje dice que debido a que hay una esperanza, debido a que del Espíritu vamos a segar vida eterna, entonces podemos hacer el bien a todos, podemos seguir sembrando. ¿Y cómo sembramos? Ayudando a nuestros hermanos, ayudando a todos, a nuestro prójimo, mayormente a nuestros hermanos, a la familia de la fe, nunca rindiéndonos en la iglesia, en la asamblea local. Muchas veces pasa, y nos pasa esto, que da la sensación de que no hay fruto en algunas cosas. ¿Qué sentido tiene estar aquí? Y pasan los años y seguimos igual, cada vez hay un poquito menos de asistencia tal vez, pero en este pasaje Dios te dice, no te canses de hacer el bien. ¿Y sabes por qué no? Porque estás sembrando para el Espíritu, porque se viene algo glorioso para ti. Y ese algo glorioso, incluso si llegase a desgastar tu cuerpo, puedes tener la confianza de que Dios tiene algo, un cuerpo para ti. No es glorioso y por lo tanto puedes estar tranquilo. Esta es mi segunda reunión del tema de la esperanza cristiana. Les quería compartir esto de la resurrección. Es el mecanismo por medio del cual nuestro Señor Jesucristo vence a la muerte. Es el medio por el cual tú vas a ser transformado, vas a ser cambiado y vas a ser acondicionado para estar en la presencia de Dios. Y pensando en eso, pensando en lo que se viene a futuro, nuestra vida el día de hoy cambia y puede volverse mucho más centrada en la persona de Dios. Eso les quería compartir. Muchas gracias a todos. Que el Señor bendiga esta palabra que hemos todos leído y les invito a que oremos. Nuestro Dios y Padre Celestial, te queremos dar las gracias porque es tu Hijo el único que puede decir que está vivo, que estuvo muerto, pero que vive por los siglos de los siglos. Él es el único que también nos pudo decir que tiene el dominio total sobre la muerte y el Hades. Y podemos pensar en que en Él tenemos esta garantía preciosa de que vamos a ser resucitados y vamos a ser transformados. Te queremos dar gracias. Te queremos rogar, nuestro Padre, que nuestras vidas reflejen de una mejor manera esta esperanza gloriosa que tenemos en los cielos. Ayúdanos a vivir vidas que te honren. Ayúdanos a vivir vidas que esperen la pronta venida de tu Hijo. Ayúdanos a pensar que hoy día puede ser ese día. Y te pedimos en especial por nuestras familias y por las personas que aquí tal vez no tengan esta esperanza. Tú eres Dios Salvador y tú no quieres que nadie se pierda. Les presentamos delante de ti. Te rogamos también que nos bendigas en el retorno a nuestros hogares y a cada uno de los que no pudieron venir. Bendice a tu iglesia, nuestro Padre, te rogamos. Y lo hacemos todo en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén.